Hola, Dios les bendiga. Continuamos con la serie Un Nuevo Comienzo, basada en el libro de Ruth. Y en esta ocasión estaremos echando un vistazo al capítulo número 3 de este libro. Yo soy Joel y este es un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Bueno, pues continuamos rumbo al capítulo número 3. Cada capítulo, como ustedes han visto, tiene un énfasis y un asunto central. En este caso, el énfasis del capítulo 3 está en Ruth en la era. Como han visto, ha habido un avance en la vida de Ruth, como debe ser en la vida de los hijos de Dios. Como dice ese proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, que avanza, que progresa. Así debe ser la vida de los hijos de Dios y así fue la vida de Ruth y así es la vida de la iglesia. En el primer capítulo vimos a Ruth en los campos de Moab, luego a Ruth en los campos de Boz y hoy vamos a ver a Ruth en la era. Y el asunto central de este capítulo es una vida a sus pies, secreto del verdadero reposo. Así que en este capítulo vamos a ver sobre todo el reposo o el descanso que se logra solamente a los pies de Cristo. Comienza el capítulo de una manera muy gloriosa y el versículo 1 comienza Noemí hablando y mostrando la voluntad de Dios. Como hemos hablado, Noemí representa la voluntad de Dios y dice el verso 1 del capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Entonces aquí tenemos una palabra gloriosa para cada uno de nosotros. Y el deseo de Dios, evidentemente el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que a ti te vaya bien. Esa es su voluntad, ese es su anhelo con tu vida. Dios no desea que te vaya mal en la vida, no desea tu fracaso, no desea tus frustraciones, no desea tu destrucción. Dios desea que te vaya bien. Y le dice así: no he de buscar hogar para que te vaya bien. Hogar en la Biblia representa descanso, representa reposo, representa establecimiento. Por lo que la voluntad de Dios es que nosotros logremos vivir y alcanzar y vivir desde ese reposo, desde ese descanso, para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando carecemos de esa paz de Dios, cuando en nuestra vida no tenemos ese reposo que solo se puede hallar en Él, nosotros no vamos a tener descanso, a nosotros no nos va a ir bien. Es imposible vivir bien cuando carecemos de esta realidad. Y cuando Noemí le dice: no he de buscar ese bien para ti, al momento le da instrucciones también, porque Dios no es un Dios que quizás nos dice qué es lo que quiere nosotros, pero Él no nos deja sin saber cómo nosotros podemos alcanzar ese bien. Por eso en este momento Noemí le va a decir lo que ella debe hacer para poder alcanzar ese bien, ese reposo, ese descanso. Le dice: te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tu vestido, oído aquí, irás a la era. Lo voy a dejar ahí, no puedo tocar todos los detalles de cada capítulo porque realmente son muchos. Hay muchos más detalles en cada capítulo que dejaré para otra serie de este mismo libro, que no es mi interés ahora compartir. Por eso estoy solo tocando los detalles que quiero que usted escuche en este momento de su vida. Le dice: levántate, irás a la era. Le dice así. ¿Qué cosa era la era? La era usted puede, buscar, lo puede buscar en Google. Ahí está esa información en una Biblia estudio. La era como un lugar de trabajo. La era como el lugar donde separaban el grano de la paja o de la cáscara. En la era el lugar donde se hacía una separación. Y Noemí le está diciendo a Ruth: tú necesitas ir a la era. ¿Por qué? Porque así como Ruth necesitaba ir a la era, nosotros necesitamos también ir a la era. La era representa esa realidad, ese espacio donde Dios trabaja en nosotros y comienza a separar el grano de la cáscara, el grano de la paja. En nuestra vida hay muchas cosas mezcladas, en muchas vidas. En nuestra vida hay muchas cosas que nos hacen daño y que necesitamos que el Señor obre y traiga una separación y separe lo que es de lo que no es, lo que sirve de lo que no sirve, separe lo que es de Él de lo que no es de Él. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada
que divide el alma del espíritu, separa. Por eso la era representa ese tiempo de calidad con Dios, ese tiempo de búsqueda de Dios. La era representa ese tiempo ante la palabra de Dios que es tan necesario en nuestra vida para poder vivir desde el descanso. Dios quiere un bien para ti, Dios tiene un bien para ti, pero jamás podrás alcanzar ese bien lejos de la era. Nosotros necesitamos cultivar una vida en relación con Dios. Yo sé que es difícil, yo no digo que es fácil, a mí me cuesta también, por todas las cosas, porque mi carne no quiere, por las responsabilidades de la vida, por el cansancio, el agotamiento, las demandas, que si los hijos, que la familia, que, bueno, usted sabe, pero esta es la realidad. No existe descanso fuera de la era, no existe un bien lejos de la palabra. Yo hoy te pregunto, y esto es con tristeza lo digo, conozco muchos hijos de Dios que conocen la palabra, pero realmente no la conocen. Por años han repetido lo que han escuchado, pero han dejado de escudriñar la escritura, no dominan la escritura, no tienen, no es que la marquen o no, pero descuidar la palabra te va a traer como consecuencia que vas a vivir atribulado, confuso, hundido. Este es el consejo del Espíritu de Dios. Tienes que levantarte y tienes que ir a la era, porque allí Dios te va a separar. Dios va a hacer una obra en ti que va a separar el temor de la fe, la inseguridad de la seguridad. Dios va a separar las heridas, va a traer sanidad. Dios va a obrar en tu vida. Pudiera decirlo de muchas maneras, pero esto es lo que va a hacer. Y dice la escritura, el versículo 4, y cuando Él se acueste, notarás el lugar donde Él se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Esto en resumen es lo mismo. Una vida a los pies de vos representa una vida a los pies de Cristo, una vida no solo de oración, sino una vida de esperar en su palabra, de escudriñar su palabra, de deleitarse en Él, en sus promesas, en su presencia. Ruth necesitaba ir a sus pies, descubrir sus pies. Y ese fue el consejo del Espíritu de Dios. Y dice, y Él te dirá lo que hayas de hacer. Mira qué promesa más bonita. Yo quiero dejarte esa palabra. Yo grabo de este lado, no sé quién del otro lado lo escucha. Muchos los conozco, otros no. Pero te doy esta palabra de parte de Dios. Necesitas cultivar una vida en la era a sus pies, porque allí Dios separará el grano de la cáscara de la paja, y allí tú aprenderás a esperar y tendrás la seguridad de que Él te dirá lo que tienes que hacer. No hay nada más triste que la desorientación. Muchas veces nos sentimos desorientados los hijos de Dios, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde agarrar, no sabemos ni cómo ni cuándo, pero no es porque Dios falló, Dios no falla. Nosotros hemos abandonado nuestro lugar de reposo. Nosotros hemos dejado de perseverar a sus pies, y como que nosotros no hemos estado en ese lugar, no hemos escuchado lo que el Señor tiene que decir. Evidentemente no es la única manera en que Dios nos habla, porque el Señor también nos habla a través del cuerpo, a través de las relaciones, a través de la vida de los hermanos, pero jamás nos va a hablar a través de la vida de un hermano que tampoco conoce la era, que tampoco conoce sus pies, porque esto es realmente antagónico, es antibíblico. Dios nos va a hablar siempre a través de alguien que estuvo a sus pies, que conoce sus pies, que conoce su palabra, que fue separado por la escritura, o nos va a hablar allí a sus pies. Sea de una u otra manera, sea en el trato de Dios ahí con nosotros o a través de los hermanos, jamás va a ser sin su presencia, jamás va a ser sin una vida a sus pies, sin una vida en la era. Ahora, me llama la atención la respuesta de Ruth y la actitud. Versículo 5, ella respondió, haré todo lo que me mandes. Yo creo que esto nos está faltando a muchos, y esto sí te lo doy a tarea. Esta es tu decisión, poder decirle, Señor, yo sé que me estás mandando, yo sé que esto es una palabra para mí, yo lo voy a hacer. Dice verso 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. En este momento me atrevo a decirte que muchos de los que están escuchando pueden decir, qué buena esta palabra, qué bueno me está haciendo, yo al final sé que esto es lo que Dios quiere para mí, yo sé que es un consejo de Dios, pero si te quedas ahí y no lo haces, de nada te sirve. Dice que ella dijo, haré todo lo que tú me mandes, y no solo se quedó en decir y en hablar, sino que dice, y descendió a la era, hizo todo lo que su suegra Noemí le mandó. Para no tocar todos los detalles, dice el verso 8 que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí
una mujer estaba acostada a sus pies. Te doy un secreto. Solo cuando descubras sus pies, Él te descubrirá su rostro. Porque Boaz le descubrió su rostro solo a una Ruth que descubrió sus pies. Y a medianoche, aún en la medianoche de tu vida, en el momento más difícil, de más desorientación, siempre el Espíritu de Dios te dirá: puedes venir a sus pies. Él te va a descubrir el rostro, no te va a negar el rostro, no te va a dar la espalda, pero el día que tú descubras sus pies, tú descubrirás también junto a sus pies su rostro, y junto a su rostro descubrirás su ayuda en todas las áreas posibles, en todas las áreas de tu necesidad. La ayuda de Dios viene conforme a la medida en que tú lo estás necesitando. Fíjese si es así, que Él le dice quién eres, y comienza un diálogo, comienza una relación entre ellos dos. Ella le dice: yo soy tu sierva, y le dice: ayúdame. En otras palabras, le dice: extiende tu capa sobre mí, por cuanto eres mi pariente más cercano. Y me llama la atención como Ruth le dice: yo soy tu sierva. Y quiero entre paréntesis dejar claro que muchas veces decimos: yo soy un siervo de Dios, enfatizamos el ministerio, lo que hacemos, y a mí me ha hecho bien saber que el órgano, por decirlo así, más importante de la vida de un siervo de Dios no son las manos. Muchas veces creemos y asociamos al siervo con servicio, y creemos que las manos es lo más importante que tenemos, y hablamos de lo que estamos haciendo para Dios, del ministerio, de la obra que llevamos. Y evidentemente sí, el servicio está ligado a la vida de un siervo, pero antes de las manos, lo más importante que tiene un siervo son los oídos. Porque si un siervo no escucha la voz de su Señor, te pregunto, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que le da la gana, va a hacer lo que se le ocurra, va a hacer lo que su humanidad le impulsa a hacer, y muchas veces lejos de la voluntad de su Señor. No tengo que explicarlo mucho, creo que está muy claro. Si usted no escucha la voluntad de su Señor, entonces lo que usted está haciendo, corres el peligro de estar haciendo algo que tu Señor no quiere que tú hagas, y todo consecuencia porque no existe un oído adiestrado en escuchar la voluntad y la voz. La voluntad de Dios y la voz de Dios la puedes escuchar en esa vida, tanto a través del cuerpo como una vida a sus pies, pero jamás una vida que carezca de pasar tiempo en la era con vos, pasar tiempo con Dios. Así que los siervos de Dios, la gente que tiene ministerio, esos hermanos que se esfuerzan tanto, sé de lo que hablo, necesitamos cultivar esa vida, porque cuando no cultivamos esa vida frente a la Escritura, una vida en su presencia, vamos a correr el riesgo de emprender muchas cosas que van a parecer muy loables, pero van a estar muy lejos de lo que Dios quiere, y al final eso es paja, eso se va a quemar. Continúo y dice el versículo 13, me llama mucho la atención. Le dice, la palabra dice: yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Le dice vos. Y esta palabra descansa te la dejo. Solo a sus pies hay descanso. Él le dice: tranquila, yo te voy a redimir, yo te voy a librar de esas cargas, te voy a librar de esta situación. Descansa, porque Él le dijo descansa, porque Él sabía que en Él había descanso. Aquí hay otros detalles que no voy a entrar en este momento, porque aquí Él habla de un pariente más cercano, que evidentemente es la ley. Vos le dice: hay un pariente más cercano que yo, está primero que yo, voy a ver si él te quiere redimir. Y cuando usted lee el contexto se da cuenta que este pariente más cercano, aunque trató de redimir, no podía redimir, porque la ley jamás pudo redimir al hombre. Pero no voy a entrar en ese detalle ahora, solo te lo dejo para que lo tengas ahí. En otra ocasión entro ahí, no voy a entrar en esos detalles ahora. Y entonces quien redime es vos, que representa a Cristo. Lo que la ley no pudo hacer por el hombre, lo hace Cristo por el hombre. Por eso es que al final en este libro es vos quien redime, cuando el pariente más cercano, el primero de los parientes, que fue la ley, el primero que tuvo, no pudo hacerlo. Quiero tocar otros dos textos más, 3, y terminamos, y es el 14. Él le dice: no sepa que vino mujer a la era. Le dice vos a Ruth, que nadie sepa que tú estuviste aquí. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una realidad. Muchas veces nos promocionamos, nos autopromocionamos, nos autoglorificamos. No, yo sí tengo una vida de oración, yo sí busco a Dios, yo sí. Y Él le dijo: tranquilo, no estáis viendo eso. De todos modos, hay una realidad. La gente va a saber si estuviste o no. Porque tu paz dirá si tú tienes una vida a sus pies, o tus inseguridades, tu desorientación, tu desajuste dirá si no tienes esa vida a sus pies.
Tu vida dirá si estuviste en la era o no, pero tú no lo estés diciendo, no lo estés promoviendo, que tú sí eres un hombre, una mujer, que qué sé yo, porque al final dejemos que sea Dios y dejemos que sea la gente quien diga eso. Nosotros no nos toca. Un consejo que te dejo de la Escritura. En el 17 le dijo él, en el 16, cuando Ruth llega, Noemí le dice: ¿qué hay, hija mía? Es decir, le está diciendo: cuéntame qué pasó, qué sucedió. Y ella le contó todo lo que aquel varón, lo que le había acontecido con aquel varón. Y le dijo: escucha esto, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Me llama la atención este verso 17. Dice que Boaz le dio a Ruth 6 medidas de cebada. Yo me pregunté: ¿por qué no 7? ¿Por qué no 5? Te lo voy a decir de esta manera muy breve. 7 es el número completo, 6 es el número incompleto. 6 representa al hombre. De alguna manera Boaz le da algo incompleto a Ruth. ¿Por qué? Porque así sucede con nosotros en nuestra relación con Dios. Nunca nos va a dar el ABC de todas las cosas, los 3 pasos para alcanzar el éxito, porque lo más seguro es que nosotros comencemos a caminar independientes de Él, alejados de Él. Recuerde que el Señor es un Señor que nos ama, Dios nos anhela celosamente, nos quiere ver en su presencia, lugar del que nos alejamos mucho, y de alguna manera Él nos da 6 medidas para que nosotros nos da algo incompleto, es decir, nos da una porción de fuerza, de orientación, de consejo, pero mañana necesitamos de nuevo de Él, y pasado necesitamos. Entonces, en alguna medida no nos los da completo, sino que nos los da por medida, porque quizás es una de las maneras que tiene para decir: yo sé que vas a regresar. Es decir, el Señor lo que te está diciendo: te necesito, te anhelo, yo te espero aquí en mi presencia cada día. Y se lo dio en esas medidas, se lo dio en 6 medidas, a fin de que no fuera con las manos vacías. Y esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú vivas con las manos vacías, con tu boca vacía, como muchas veces estamos. Carecemos de una palabra fresca, de un consejo fresco. ¿Por qué? Porque no hemos estado en ese lugar, no hemos estado en su secreto, no hemos estado en su presencia, no hemos cultivado esa vida. Cuando nuestra vida carece de esta búsqueda, de esta vida de calidad con Dios en su secreto, en la palabra, entonces nosotros somos personas que vivimos con las manos vacías, con el corazón vacío, con la boca vacía. No hay un consejo de Dios, no hay una promesa, no hay una palabra, no hay una frescura que compartir, no hay esa fuerza, porque tú no la tienes y tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Termino en el verso 18, donde Noemí le dice a Ruth: agarra esta palabra, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre en el que tú estuviste en la era, aquel hombre que tú descubriste sus pies y él te descubrió su rostro, no descansará hasta que no concluya el asunto hoy. Mira qué palabra. Espera en Dios, porque Él no descansará hasta que no concluya, hasta que no resuelva aquel asunto que tú traíste a sus pies, aquel asunto que te hizo buscarlo en la era. Quiero terminar con algunos versículos que nos hablan acerca de esperar en Dios. Son textos muy conocidos, pero te los quiero compartir. Salmo 125, el 1 al 2, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Isaías 40, del 40-31 dice así. Dice Isaías 40-31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en el Salmo 55 te recuerdo cuando David le dice al Señor: si me dieras alas como de paloma. Pero esa fue una oración que jamás fue contestada, porque la voluntad de Dios es alas de águila. No es una ilustración, es una realidad, y es que una de las curiosidades del águila es que existe un solo animal que se atreve a picotear el águila, y es el cuervo. ¿Sabes lo que pasa? Cuando un cuervo se sube encima de la espalda de un águila y comienza a picotearla, la debilita. Hay una manera en que el águila se quite ese cuervo arriba. El águila comienza a tomar altura, comienza a volar alto, porque vuela más alto que las palomas. Y llega un momento que está tan alta que comienza a escasear el oxígeno para el cuervo, que no es un animal que conoce de las alturas, y el cuervo cae por la falta de oxígeno. Te doy esta palabra: los que esperan en el Señor, los que cultivan una vida en la era, los que descubren sus pies, serán como las águilas. Ellos sofocan los cuervos que vienen a agotar su vida, pero solamente ahí en las alturas de sus pies. Dios te bendiga. Te espero en el próximo capítulo.